El siguiente tema es semejanza de triángulos. ¿Cuándo vamos a decir que dos triángulos son semejantes? Se dice que dos triángulos son semejantes cuando los triángulos tienen la misma forma, aunque tengan tamaños diferentes. En mi caso, yo tengo un triángulo ABC cuyos lados miden 4, 5 y 6 centímetros. Y también tengo el triángulo A'B', C', cuyos lados miden 8, 10 y 12 respectivamente. Entonces, ¿cómo sé que son semejantes? Pues sé que son semejantes porque el lado AB es exactamente el mismo lado A'B', pero ahora el lado A'B' mide el doble que el lado AB. Y tengo que el lado BC, que mide 5 centímetros, es exactamente el doble en el triángulo A'B', C', pero ahora B'C' mide 10 centímetros, el doble del anterior. Y el lado A'C', que mide 12, es el doble del lado AC, que mide 6 centímetros. Es decir, este triángulo A'B', C' es el doble del triángulo ABC. Y de hecho, yo podría dibujar el triángulo ABC dentro del triángulo A'B', C'. De tal manera que me va a quedar la mitad del triángulo. Es decir, este punto será el lado A y este punto será el lado C. ¿Cuántas veces cabe el triángulo? O bueno, ¿cuántas veces cabe el lado del triángulo? El lado AB cabe 2 veces dentro del lado A'B'. El lado BC cabe 2 veces dentro del lado BC'. Y el lado AC, aunque en este triángulo no se ve tanto porque lo dibujé en el vértice B', también cabe 2 veces dentro del lado A'C'. Y vamos a tener 3 criterios para reconocer a estos triángulos semejantes. El primer criterio nos dice que 2 triángulos son semejantes si tienen al menos 2 ángulos iguales, ¿ok? Es decir, 2 triángulos semejantes siempre van a tener exactamente los mismos ángulos. Y vamos a recordar que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre son 180 grados. Por lo tanto, vamos a decir que la suma de los triángulos internos de un triángulo siempre son suplementarios. Y si ya sabemos que 2 de sus ángulos son iguales, eso implica que el tercer ángulo también debe ser igual. Es decir, que si el ángulo A es igual al ángulo A' y el ángulo B es igual al ángulo B', el ángulo C' también tiene que ser igual al ángulo C. Sus 3 ángulos siempre van a ser iguales. El segundo criterio nos dice que si 2 triángulos son semejantes, entonces uno de sus ángulos tiene que ser iguales y forzosamente los lados que componen a ese ángulo tienen que ser proporcionales. ¿Qué quiere decir que 2 cosas sean proporcionales? Quiere decir que cuando dividas el lado C' entre el lado C, el resultado tiene que ser exactamente el mismo que dividir B' entre B. Es decir, si este ángulo mide 20, este otro ángulo también debe medir 20. Y si este lado mide 2 y este lado mide 4 y este ángulo mide 3, este lado mide 3, perdón, cuando tú dividas 4 entre 2, el resultado es 2. Cuando tú dividas 6 entre 3, el resultado también tiene que ser 2. Entonces, si los resultados de las divisiones son iguales y además el ángulo entre esos 2 lados que estás dividiendo es el mismo, entonces los triángulos deben ser semejantes. Y el último criterio es cuando no conoces los ángulos de un triángulo, puedes saber si son semejantes o no
si conoces los tres lados del triángulo. Entonces, ¿cómo sabes si un triángulo es semejante a otro? Pues sus lados deben ser proporcionales, sus lados correspondientes. En este caso tenemos los lados ABC y los lados A'B', C'. Entonces, si yo divido A' entre A, tiene que darme el mismo resultado que cuando yo divida B' entre B. Y también tiene que ser el mismo resultado que al dividir C' entre C. Siempre los lados van a ser proporcionales. Y tenemos un problema de semejanza de triángulos. Y nos dice, si este par de triángulos son semejantes, entonces determina el valor de X. Y tenemos que la altura del triángulo mayor es X y su base mide 16. Y del triángulo menor, la base mide X y la altura mide 9. A veces cuando tenemos los triángulos juntos no es tan fácil ver qué está pasando, pero la recomendación es, si tienes dos triángulos juntos, sepáralos, de tal manera que nos va a quedar un triángulo cuya altura es X y cuya base mide 16, y otro triángulo cuya altura es 9 y cuya base es X, y tenemos los mismos dos triángulos, pero de manera separada. Entonces, si son semejantes, ¿qué sabemos? Como no conocemos sus ángulos, lo único que podemos aplicar es que sus lados sean proporcionales. ¿Qué quiere decir que sean proporcionales? Que siempre que dividan el lado más grande entre el lado correspondiente pequeño, nos tiene que dar el mismo resultado que dividir el lado más grande con el lado correspondiente más pequeño. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando yo divida X entre 9, el resultado tiene que ser exactamente el mismo que cuando yo divida 16 entre X. Y de aquí, pues ya puedo encontrar el valor de X. ¿Cómo encuentro el valor de X? Pues en el lado derecho tengo a X dividiendo. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar ambos lados por X para ya no tener a X dividiendo. Multiplico por X y de este lado, del lado izquierdo, me va a quedar X cuadrada sobre 9 es igual a 16. Esta X que divide se va con esta X que multiplica. Luego, ¿cómo quito este 9 que está dividiendo? Pues voy a multiplicar ambos lados por 9. Y me va a quedar, multiplico por 9 este lado, multiplico por 9 el otro lado, de tal manera que este 9 que multiplica se va con este 9 que divide. Y me va a quedar X cuadrada es igual al resultado de la multiplicación de 9 por 16, que es 144. ¿Cómo quito ese cuadrado? Pues ese cuadrado se quita con una raíz cuadrada. Saco raíz cuadrada de este lado y por lo tanto del lado derecho también saco raíz cuadrada. De tal manera que X, este cuadrado se va con esta raíz, X es la raíz de 144, que es 12. ¿Y cómo compruebo que sí es 12 mi resultado? Pues cuando yo divida 12 entre 9, tiene que ser exactamente la misma cantidad que dividir 16 entre 12. Entonces, ¿cuánto es X entre 9? Me quedaría 12 y 12. Me quedaría 12 entre 9. ¿Cuánto es 12 entre 9? Pues me daría 1.3 aproximadamente. ¿Y cuánto es 16 entre 12? 16 entre 12. Puedo simplificar esta fracción y dividiendo entre 4 me quedaría 4 tercios y eso aproximadamente también es 1.3. Entonces, ambas divisiones son las mismas y por lo tanto los lados son semejantes, los lados son proporcionales y por lo tanto los triángulos son
semejantes.